Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Dios les bendiga grandemente a ustedes y a su familia nuevamente con las meditaciones teoterápicas, y esta vez la he llamado Nuestra Nueva Vida en Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Nuestra Nueva Vida en Cristo. Y vamos a la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Vamos a leer algunos versículos. Abran sus Biblias allá en casa donde ustedes estén. Y aquí está. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, al líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos hijos del enojo de Dios que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestro pecado, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales. Qué gran motivación, pero también con gran expectativa. Amada familia del mundo, antes de recibir a Jesucristo estábamos, dice aquí la palabra de Dios, espiritualmente muertos por la desobediencia y por muchos pecados, igual que todo el mundo. Así que mucho pueblo hoy está viviendo obedeciendo al diablo. Parece un poco, pero es la verdad. Siguiendo los deseos de las pasiones, inclinándose a lo malo, y éramos hijos del diablo. Y textualmente lo aclara la palabra de Dios en Juan 8:44. Ustedes son hijos del diablo y los deseos de él quieren hacer. Él ha odiado la verdad y es mentiroso, haciendo aquí un énfasis solo. Pero familia, no estamos solos en estos desórdenes mundanos. Está el Espíritu Santo. Y en este momento, aquí como dice la palabra de Dios, hoy nos quiere hablar, porque anteriormente inspiró al apóstol Pablo, según dice la palabra de Dios, a escribir sobre la salvación de nuestras vidas. Y nos habla de cómo podemos ser salvos por fe, aceptando a quien es Jesucristo como Señor y Salvador. Dios nos creó y nos ve con un inmenso valor, y por eso somos la obra maestra de Dios. La obra maestra de Dios, que aunque somos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siendo rebeldes y desobedientes, como aquí dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, del 1 al 10, ¿verdad? Pero el Señor nos da la oportunidad a través de su palabra y por gracia. Dios nos da su gracia, un regalo inmerecido, y nos da su salvación que se obtiene por la fe. Y en la palabra de Dios, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que me recibieron y los que creen en mi nombre, les di potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios 2:3 dice la palabra de Dios que estábamos muertos en el pecado, sin vida espiritual, muertos espiritualmente. Con esto no estoy diciendo que estamos hablando de la muerte física. Es decir, estamos vivos físicamente, pero espiritualmente vacíos. Mucho pueblo y sintiéndonos solos o sintiéndose solos.
Pero en la medida que continuamos el proceso de restauración y reconocemos nuestra propia condición, vamos dándonos cuenta que Cristo nos levantó de los muertos, como dice la palabra del Señor, dice que nos levantó de los muertos, y por su bondad y misericordia vamos que avanzando a esa nueva vida. Pero tristemente tenemos que recordar que el pecado entró por Adán y toda la humanidad fue afectada, porque cada persona comienza su vida en muerte espiritual a causa de la desobediencia, ¿sí? Y que esto tiene su origen en Satanás, el diablo. Él fue el que ha estado controlando y gobernando las vidas de aquellos que no creen y no han aceptado a Cristo Jesús. Pero el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, como dice aquí la palabra del Señor, a través del apóstol Pablo, a los efesios y hoy a los incrédulos, cómo pueden ser salvos del estado de muerte espiritual. En Efesios 2, desde el versículo 4, como estábamos leyendo, al versículo 6, Dios es rico en misericordia y con su gran amor nos amó juntamente con Él. Entonces estamos resucitados. Nos hizo sentar, como dice la palabra, al lado de Cristo y nos dio abundante riqueza de su gracia. Él nos dio vida. Recibimos entonces de nuevo nuestra bendición, nuestro nuevo nacimiento, y pasamos a ser como hijos de Dios. Él nos creó de nuevo a ti y a mí, a fin de que hagamos las cosas buenas por medio de Cristo que hemos invitado a nuestro corazón. Familia, es tiempo de vivir agradando a Dios. Recuerda que somos su obra maestra. Como dice en el versículo 10, dice aquí la palabra de Dios, creados en Cristo, ¿sí? Dice su palabra, para buenas obras. Esas buenas obras, ¿cómo? Ayudando a otros a que acepten a Jesucristo y vivan esa nueva vida con las bondades, riquezas, misericordia y el amor incomparable de nuestro Padre Dios. Ahora estamos como unidos a Cristo y bendecidos totalmente. Piense en esta reflexión, acepte a Cristo en su corazón, invitándolo que tome el control de su vida en este día y por siempre hasta la eternidad, y que Dios les bendiga. Dios les siga entonces bendiciendo, iluminando sus mentes, sus corazones, y que cada día tengan una perfecta relación de amor con nuestro Padre, nuestro Creador. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga grandemente. Hasta otro tiempo. Meditaciones teoterápicas.